Larga historia. El principio está detrás de mí, el ciclo de la creación, la historia de Adán y Eva y cómo se perdió el paraíso. En el hueco central de la puerta norte hay dos arquivoltas. En la parte de fuera Dios crea y en la de dentro las cosas se están creando. Si empezamos desde abajo, aparte de inscripciones en latín, vemos que Dios creó el cielo y la tierra, lo que significa que Dios creó todas las cosas. El primer día, en la segunda, Dios creó el día y la noche. La noche tiene los ojos vendados y el día lleva de la mano a la noche para guiarla. Es una personificación. Luego Dios separó el firmamento y creó el fuego, la tierra, el agua y el aire. Después creó las plantas, después el sol, la luna y los planetas. Y lo siguiente fueron las aves y los peces. Y en Chartres, como yo digo, incluso a las palomas. Luego Dios creó a los animales. Ahí se puede observar un león. Después de eso, algunos árboles más. El jardín del Edén, también llamado Salem. Hay muchos pueblos americanos llamados así: Jerusalén, Salem, Shalom. La palabra significa paz. Por lo tanto, el jardín del Edén era un lugar para la paz. Un detalle importante y difícil de ver cuando vienes a Chartres está en lo más alto de la parte de afuera. Dios creando a Adán. Adán está arrodillado con su cabeza apoyado en la rodilla de Dios y Dios está acariciando la cabeza de Adán cariñosamente. Es un error considerar la iconografía de una catedral gótica como un cuento intimidante y moralista. Hay una delicadeza y alegría en las figuras que se ha perdido con el tiempo. Originalmente, estas esculturas exteriores estaban pintadas a mano con colores brillantes y luminosos. Con el paso de los años, la pintura se ha ido desgastando y las generaciones posteriores se han acostumbrado a las figuras grises que tenemos hoy. Quizá la característica más importante de las catedrales góticas es el mecanismo arquitectónico utilizado para desviar el agua de lluvia del techo y de las paredes del edificio. Se llaman gárgolas y son huecas y en forma de embudo, lo que permite que el agua mane de sus bocas con un sonido característico. Gárgola, estrictamente hablando, proviene de la palabra francesa gargouille, dando el español gárgola y gárgara. Como pueden ver, una gárgola es un caño de agua. Está alrededor de todo el edificio. Muchas catedrales góticas también están engalanadas con criaturas grotescas y espantosas que tanto espantan a los espíritus malignos como intentan mirar con nostalgia a las congregaciones de devotos de abajo. El hecho de que sean grotescas no cumple una función práctica, pero ejerce un poderoso control de la imaginación de mucha de la gente que visita las catedrales góticas. Sus expresiones exageradas reflejan nuestro extático amor por Dios. Sus semblantes tristes representan nuestro sentido de la humildad frente a un poder más alto. Sus posturas melancólicas nos recuerdan cómo nos hemos apartado del jardín del paraíso. Dame la religión de antaño. Es la sexta catedral más grande del mundo, sobrepasando el tamaño de Chartres y Notre Dame en París. Pero a diferencia de las clásicas estructuras góticas, la Catedral Nacional en Washington era una de las pasiones del ciudadano común, no del clero. En 1891, Charles Glover Gathers, un importante banquero de Washington, fomentó la idea de una catedral monumental como un centro moral dentro del Capitolio Nacional. 2 años después, el Congreso le concedió un permiso para la fundación de la Iglesia Episcopal Protestante, donde un miembro del clero tenía que dirigir su construcción. El reverendo Henry Yates Satterley fue elegido primer obispo de la catedral en 1896, sin edificio ni feligreses que dirigir. Pero Satterley tenía una visión que daría impulso al proyecto durante el siglo siguiente. Empezó por elegir un lugar para el edificio que tuviese las mejores vistas de la ciudad. Cuando se eligió este lugar, el monte Saint Alban, era todo bosque y estaba a las afueras. Este lugar se considera como el más alto de Washington. Por eso lo eligió, para que se viese desde abajo. Satterley tomó la cima y con ella una filosofía para la catedral que los episcopalitas facilitarían, pero que trascendería todas las barreras de dominación.
Sería una iglesia americana que incluiría a todas las religiones. El diseño sería de George Frederick Bosley, el mejor gótico de la época victoriana, que entendía el impacto emocional duradero que confiere la arquitectura gótica. El 29 de septiembre de 1907, el presidente Teddy Roosevelt participa en la colocación de la piedra angular, compuesta de granito y rocas más pequeñas recogidas por peregrinos en el río Jordán. Más de 10.000 personas se reunieron para presenciar la ceremonia. Fue tanta gente que las líneas de tranvía locales se averiaron de tanto uso. Importantes miembros del Congreso y de la Corte Suprema estuvieron en la Casa Episcopal de Obispos y lo vieron desde las gradas. Pero su apoyo fue más espiritual que funcional. Desde el principio, la catedral nunca recibió fondos del gobierno federal y ni siquiera hemos recibido dinero de la Iglesia porque la Iglesia Episcopal Nacional no lo apoya. Así que esta catedral es una entidad independiente, una unidad independiente, y el dinero se ha conseguido así durante todos estos años. El total de gente involucrada en el proyecto de la catedral no es el que se esperaría en cada momento, ya que realmente no es mucha. El promedio de gente era de unos 30 a 40 hombres, albañiles, carpinteros y ayudantes. También estaban los arquitectos y sus equipos, los escultores de piedra, los que hacían las vidrieras, el hierro forjado y demás. La mecánica de construcción de una catedral gótica no ha cambiado en más de 900 años. Las técnicas utilizadas durante las últimas fases del trabajo alrededor de 1980 son las mismas que las que se utilizaban en 1907 y, por supuesto, en el siglo XII. Seguimos poniendo las piedras en una base de mortero utilizando las herramientas tradicionales: paletas, martillos, mazos. Esto no ha cambiado. Claro que las herramientas que usamos, como los martillos y los taladros eléctricos, los compresores de aire y demás, facilitan mucho las cosas. Pero seguimos realizando las mismas tareas que los antiguos picapedreros realizaban. Las piedras se subían a las torres mediante una grúa que había en la torre. Desde allí se ponían en la pared y una vez allí procedíamos a levantar las piedras con nuestros propios mecanismos que habíamos construido en nuestra área de trabajo. Utilizábamos poleas y polipastos. Las piedras se colocaban en una base de mortero y las golpeábamos hasta colocarlas en su sitio. Para ello utilizábamos grandes martillos de cuero. No hay armazones de acero envueltos en piedra, así que la piedra que se ve en la catedral es la estructura. 0,03 metros cúbicos de piedra caliza pesan unos 20 kilos. El peso de toda la piedra caliza utilizado aquí es más de 100 millones de kilos. Pero la piedra caliza es un material poroso y, a diferencia de las catedrales clásicas europeas, las gárgolas son un elemento estructural clave para proteger la roca del daño de la humedad. Nuestra catedral está hecha de piedra caliza y, como es un material poroso, retendría humedad, así que las gárgolas impiden que ésta se filtre por las paredes. Quizá la influencia gótica más dinámica de la catedral se vea en las vidrieras de colores, que son más de 100. Hubo un momento en el que Dios dijo, que se haga la luz. Esta vidriera cuenta la historia de una forma moderna y abstracta, con vidrios de colores que no están solo formados de vidrio plano, sino también de vidrio pulimentado, que recoge la luz desde diferentes ángulos. Así que a cualquier hora del día y con todo tipo de clima, la ventana tiene un aspecto precioso, como de joya, y se refleja en toda la nave de la catedral. Una ventana se construye primero a partir de la inspiración del artista, que prepara la ventana en paneles, y a menudo le ayuda a un fabricante experto en la materia. La fabricación de la ventana lleva bastante tiempo, pero la instalación se puede hacer en bastante poco.
Queremos que los peregrinos, por así decirlo, sepan que esta catedral representa los tiempos en los que vivimos, el siglo XX, y la ventana que lo representa mejor es la ventana espacial. En esa ventana hay un trozo de roca muy especial traído de la superficie de la Luna. Eso es un recordatorio, ya que en la ventana reza: ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Palabras dichas originalmente por Jacob en la Biblia y repetidas por Neil Armstrong mientras orbitaba alrededor de la Luna. El campanario se conoce oficialmente como la Torre de Gloria in Excelsis y tiene 92 metros de altura. Tiene 2 conjuntos de campanas y un carrillón de 53 campanas tocado por un carrillonero. Encima de esto hay una cámara para tocar las campanas, con 10 de ellas, que las tocan los campaneros, a los que se les entrena para ello tirando de cuerdas. En la catedral las tocamos con regularidad. El arte de las campanas es muy antiguo, tanto en lo que se refiere a las melodías como a la fabricación de campanas individuales que pueden pesar desde 7 kilos a varias toneladas. Los fabricantes de campanas empiezan con un molde de arcilla con la forma de la campana que quieren hacer. Después lo cubren con una fina capa de cera de la misma profundidad que tendrá la campana al terminarla. El molde se cubre con capas adicionales de arcilla y escayola y se calienta en el fuego. La cera se disuelve dejando una cavidad donde se vierte el bronce fundido. Cuando el metal se enfría, se rompe el molde y la campana se pule y se afina. Es importante que el proceso de enfriamiento sea largo para asegurarse de que tenga un tono perfecto. Finalmente, un experto en campanas supervisa la instalación. Conseguir el ritmo exacto entre 10 músicos, cada uno tirando de una cuerda, requiere una práctica exhaustiva. Esta coreografía a menudo se realiza sujetando el badajo para evitar que los tocadores se queden sordos de los ensayos. Cuando se suelta el badajo, las campanas tocan y sus repiques gloriosos parecen anunciar una nueva esperanza. Este es el sonido de una catedral gótica, fuerte como la piedra, que define su forma y la gente que define el espíritu de la catedral. El maestro tallista. El secreto para tallar piedra es imaginarse la preciosa figura atrapada en la roca y tener la compasión de liberarla. A lo largo de las últimas 4 décadas, Vincent Palumbo ha dedicado su compasión artística a glorificar la Catedral Nacional. Curiosidades del oficio. Lo llamamos en italiano el toque de maestro. Así es como construimos una catedral, tallando poco a poco. Y de repente lo ves y dices, vaya, mira qué hemos hecho. Tenemos 320 angelitos de estos. Van alrededor de las 2 torres y cada uno toca un instrumento musical diferente. La chica tiene una pandereta, así que tiene que ser o italiana o española si tiene una pandereta. Los otros tienen una balalaika, un trombón, una trompeta. Cada uno tiene un instrumento, cada uno tiene uno distinto. En algún lugar entre tanto estruendo, acero y piedra, está la música que Vincent oye, una revelación de las oraciones líricas. Está en lo más alto de la parte de afuera. Dios creando a Adán. Adán está arrodillado con su cabeza apoyado en la rodilla de Dios y Dios está acariciando la cabeza de Adán cariñosamente. Es un error considerar la iconografía de una catedral gótica como un cuento intimidante y moralista. Hay una delicadeza y alegría en las figuras que se ha perdido con el tiempo.
Originalmente, Larga historia. El principio está detrás de mí. El ciclo de la creación. La historia de Adán y Eva y cómo se perdió el paraíso. En el hueco central de la puerta norte hay dos arquivoltas. En la parte de fuera Dios crea y en la de dentro las cosas se están creando. Si empezamos desde abajo, aparte de inscripciones en latín, vemos que Dios creó el cielo y la tierra, lo que significa que Dios creó todas las cosas. estas esculturas exteriores estaban pintadas a mano con colores brillantes y luminosos. Con el paso de los años, la pintura se ha ido desgastando y las generaciones posteriores se han acostumbrado a las figuras grises que tenemos hoy. Quizá la característica más importante de las catedrales góticas es el mecanismo arquitectónico utilizado para desviar el agua de lluvia del techo y de las paredes del edificio. Se llaman gárgolas y son huecas y en forma de embudo, lo que permite, Como yo digo, incluso a las palomas. Luego Dios creó a los animales. Ahí se puede observar un león. Después de eso, algunos árboles más. El jardín del Edén, también llamado Salem. Hay muchos pueblos americanos llamados así: Jerusalén, Salem, Shalom. La palabra significa paz. Por lo tanto, el jardín del Edén era un lugar para la paz. Un detalle importante y difícil de ver cuando vienes a Chartres. Primer día, en la segunda, Dios creó el día y la noche. La noche tiene los ojos vendados y el día lleva de la mano a la noche para guiarla. Es una personificación. Luego Dios separó el firmamento y creó el fuego, la tierra, el agua y el aire. Después creó las plantas, después el sol, la luna y los planetas. Y lo siguiente fueron las aves y los peces. Y en Chartres